of Montgomery, as a followed we came after. Or select, show the way. Evolution leading to hell, Alamein, till today. We're the first ones into the fray. Still commander, from the battlefield, Lander, let's leading us. Storm of Panzer, that's all calling us. Still commander. From the Northwest introduction to the beast known as the Leopard, with our chieftains and centurions, our front line has been tempered. From the fields of Rock-a-Roca to the shores of Overlord, the beginning of the victory, shamans rolling onto sword. Or select, show the way. Evolution leading to hell, Alamein, till today. We're the first ones into the fray. Still commander, from the battlefield, Lander, let's leading us. Storm of Panzer, that's all calling us. Still commander. Solo piensa en esto por un momento. La humanidad en su pico más alto en sociedad y tecnología, en un mundo donde la paz se respira, la contaminación es solo un problema del pasado, las guerras ya no existen, las armas ya no se empuñan y la pluma con la palabra es el escudo y arma de todo habitante en la tierra. Pero un día, los mares se tiñen de sangre, los cadáveres llenan las ciudades, las civilizaciones caen y volvemos a la era oscura, donde tememos a la oscuridad y que salir por la noche, literalmente es ya un suicidio asegurado. Un hombre dijo una vez, con una ira ardiente y un temor indescriptible: maldigo a nuestros antepasados, se les advirtió pero no hicieron caso. Nuestros hogares yacen en ruinas, nuestros hijos nacerán en el miedo y la sangre, las montañas pasarán a ser de cuerpos mutilados de nuestros hermanos, en donde hubo comida ahora habrá hambruna, donde hubo calor ahora habrá frío, y en lugar de paz, ahora habrá un genocidio. Maldigo y maldeciré a los malditos ignorantes, que otorgaron su fe ciega a la máquina. Los veré en el infierno a todos, hijos de puta. Se dice que fue lo último que aquel hombre dijo, antes de volarse la tapa de la cabeza con un arma. Y lo llamaban el más cuerdo entre los hombres. Pero cuando el caos reinó, la esperanza resurgió con un poderoso grito de guerra, alzando legiones de ángeles que se lanzaron sobre los demonios. Un Dios había salvado a todos, y ese Dios vino acompañado de otros 20 dioses, que lucharon día y noche sin descanso hasta purificar la tierra. O eso es lo que muchos pobres insensatos creyeron. ¿Cómo es todo esto? Bien, déjenme contarles qué es de mi vida. En este infierno pútrido lleno de sangre al que llaman hogar. En un lugar desconocido, miles de ojos se posaban fijamente en un infinito lugar repleto de almas donde los llantos, los gritos y súplicas parecían ser cosa de todos los días ahí. Aquel ser flotó en medio de la nada, nadando de alguna manera entre todas las almas del lugar que estaban atormentadas de manera eterna. Aquel ser tomó un alma y como si fuera una uva, aplastó aquella alma entre sus dedos. Tanto dolor, tanta tragedia. No hay nada como el hogar. Aquel ser habló de forma retumbante, el ser estiró un dedo y actuando como una garra, abrió el espacio antes de atravesarlo, dirigiéndose a un lugar repleto de hilos que se estiran al infinito sin punto de inicio o final. El ser flotó hasta estar en medio de la nada, en medio de los hilos, como estudiándolos. Bien, ¿a quién atormentaré esta vez? El ser acarició con sus dedos uno de los hilos, desprendiendo una esfera blanca a su mano antes de oler aquella esfera como un perro a su comida. Una vida monótona como aburrida,
pero con mucha imaginación. Aburrido y sin propósito alguno. Es perfecto aquella criatura río para sus adentros antes de sostener la esfera entre sus uñas. Quédate quieto, mortal. En breve, serás una de mis hermosas creaciones. En su otra mano, apareció una esfera azul eléctrica que lentamente acercó a la otra esfera, viendo cómo las dos estaban chocando entre sí. Sí, el ser se daba aliento a sí mismo, viendo cómo ambas esferas de energía se estaban fusionando en una, pero luego un temblor sacudió el lugar. Sangre y cráneos para el dios Corne. El ser que sostenía las dos esferas bufó molesto antes de lanzar un corte al espacio y escabullirse por una grieta hasta llegar a otro lugar. El olor a sangre era nauseabundo, pero nada que él no haya visto antes. La tierra no era nada más que huesos en el suelo, la arquitectura estaba hecha de cuerpos ya casi en podredumbre como trofeos, el fuego era presente, imposible de no ver mientras demonios gigantescos lanzaban cuerpos al fuego eterno tras las espaldas de un gigantesco ser sentado en un trono de huesos, y a sus pies, cráneos siendo colocados por otros demonios, usando la sangre como cemento. Corne, creí haberte dicho que no quería oír a tus bufones mientras estoy en mis asuntos y seo como una serpiente el ser con las dos esferas, mientras que el hombre en el trono bufó molesto. Mis hijos no tienen por qué obedecer a un necio erudito como tú. Regresa a tus apostando, no me dejas oír a estos pobres idiotas arder en mi ira, gruñó Corne antes de notar las esferas en la mano del ser frente suyo. Ya veo, estás con tus jueguitos otra vez, ¿no es así, hermano? Preguntó el ser omnipotente, causando las risas de los demonios en todo el lugar. Lo que yo haga no es asunto tuyo, Corne. Ve a ahogarte en sangre putrefacta que tus lacayos traen para ti, y déjame a mí con mis cosas. Las palabras de Tsench hicieron que Corne se pusiera de pie casi de un salto con los ojos literalmente brillando en fuego. Tú no me das órdenes, necio. Cuida tu lengua que tanto aprecias, antes que yo te la arranque, dijo el ser iracundo con veneno en su voz, mientras que el otro ser, lejos de retroceder, se acercó como una provocación. Quiero verte intentarlo, hermano. No me importaría demostrar que la mente es más fuerte que los músculos. Seguramente tus hijos amarán ver que su Dios es más ignorante como se ve antes que siquiera los dos pudieran empezar una pelea. Notaron un aroma putrefacto en el ambiente, nauseabundo era decirlo muy suave. El aroma fue tan poderoso, que los demonios cayeron de rodillas, vomitando sangre a causa de aquella putrefacción. Nurgle. Ambos seres gritaron, mirando al fuego detrás del trono. Al atravesarlo, vieron a otro ser. Este era más regordete, obeso era decirlo poco. Aquel ser tenía la piel verde engrenada, llena de fístulas y pus, granos, ampollas, era casi como un virus andante. Pero pese a esa putrefacción, aquel ser tarareaba con alegría mientras tomaba los cuerpos quemados, aún agonizantes antes de ponerlos en jaulas que llevaba en sus manos. Oh, mis hermanos. Nurgle, así como lo llamaron, notó la presencia de los otros dos seres y abrió sus brazos con felicidad. Denme un abrazo, pero el enorme ser fue apartado bruscamente por Corne. Asquerosa bola de grasa putrefacta, ¿qué haces en mis tierras apestando todo con tu hediondo olor? Gritó el ser iracundo con veneno, mientras que Nurgle reía, sonrojado ante las palabras como si fuesen más cumplidos que insultos. Oh hermano, ¿notaste mi nuevo aroma? Qué dulce de tu parte, dijo el ser regordete con una risita risueña. Lo que quiere decir Corne con su minúsculo cerebro, que no es más grande que sus músculos. Es porque estás aquí, dijo Tsench, ignorando por completo la mirada asesina del otro ser. Oh, qué buena pregunta.
Verás, necesito más ingredientes para mi sopa, necesito más carne y esta es perfecta, solo mírenla. Jugosa, carnosa, y a su punto justo. Nurgle sujetó con cariño a un ser humano carbonizado, quien agonizaba antes de ser metido a su celda otra vez. Alguien dijo, jugosa y carnosa. Los tres se giraron, viendo cómo pasos tachonados llenaban el lugar, ingresando otro ser. Un ser igual de grande que los demás, cuerpo esbelto afeminado con rasgos de un chico y en su cabeza, una corona oscura que no era de metal o de algún mineral, sino que eran sus cuernos. Oh Slanesh, justo a tiempo. Ahora que están todos podremos tener un almuerzo en familia. Gritó Nurgle con felicidad en su voz, abriendo sus brazos. Si me tocas, haré que agregues tus dientes a tu nauseabunda sopa. Corny amenazó con ira, apretando su puño mientras que Tsench se hizo a un lado, en lugar de abrazar al ser regordete. Yo paso, Nurgle. Pero no es eso lo que me trajo aquí. Vuelo pureza por aquí. Slanesh miró a todos lados antes de notar la esfera que Tsench tenía en las manos. Oh, hermano, ¿y ese descaro? ¿Qué haces un alma pura en tus manos? Esa pregunta llamó la atención de los demás. Y antes que pudiera hablar, la esfera fue arrebatada de sus manos por Corny, quien miraba a aquella alma con asco. Tanta pureza es simplemente inaceptable. ¿En serio piensas que este engendro necesita de tu lengua? Él necesita conocer la sensación de la sangre entre sus manos y de oler la muerte de sus enemigos. El ser iracundo hizo aparecer una esfera roja de sangre en sus manos, pero la esfera fue arrebatada por Nurgle. Oh, no. Un alma así de pura no necesita de un amor pútrido y de sentirse más vivo que nunca, algo que yo puedo darle. Una sonrisa enorme con gusanos, abrazos con fístulas y un amor que solo una fiebre podría dar. Nurgle sacó de su ombligo una esfera verde pero luego fue apartado por Slanesh. Oh hermanos, son todos lindos. Pero lo que a un humano jamás le hará falta y siempre sobra, es el placer. Ya puedo pensar en lo bien que esta alma sería entre sus otros hermanos, gozando de los placeres carnales día y noche aún con sangre encima. Slanesh siguió el mismo ejemplo que sus hermanos, pero antes de cumplir con su cometido, Tsench le arrebató la esfera con ira. Piérdanse todos ustedes, quien lo vio primero fui yo, y yo decidiré lo que será de él. Pero esas palabras, solo intensificaron el fuego. Los cuatro comenzaron a pelear, una pelea que pasó de lo verbal al físico, cuando Corny dio el primer golpe. El lugar tembló, la ira de estos cuatro seres se arremolinaba como un huracán de ira, podredumbre, palabras y de blasfemias, mientras que la esfera blanca estaba en medio de aquel huracán de ira, mientras que empezaba a cambiar de colores, pasando de un rojo al azul, a un verde manzana y un púrpura. Lentamente todos los colores se fueron mezclando junto con la esfera que se perdió más y más entre el caos de la batalla. Pero no fue hasta que un momento, Tsench en un acto de ira, atacó a Slanesh con un poderoso rasguño que desgarró el espacio entre ellos. Y de esa grieta, la esfera se perdió, desapareciendo de aquella pelea. El alma empezó a caer en picada, pasando primero por aquel espacio donde los gritos y llantos no encontraban descanso o final. Llegó un momento donde garras gigantes, lenguas y manos demoníacas intentaron tomarla pero sin suerte, solo logrando tocarla. El alma continuó y continuó cayendo en el vacío infinito, como un insignificante bocado a una boca gigante escondida en el abismo sin fin donde descendía aquella esfera. O eso es lo que se creyó. En un planeta, la esfera estaba cayendo por el espacio sin fin hasta que aquella alma fue golpeada por una especie de cápsula viviente, cambiando de órbita al planeta lentamente sin que nadie pudiera detenerla.
Atravesó la atmósfera, fue cubierta de un fuego abrasador hasta que finalmente, aquella esfera aterrizó en el pasto. Pero no pasó desapercibido. ¿Ves lo que yo veo?, preguntó una voz masculina, caminando hasta ver la esfera. Recibido. Será mejor llevar esto con los archimagos para una revisión, dijo otra voz masculina, pero antes de tocar la esfera, una mano lo detuvo. Cancela esa orden. Tenemos algo más grande pendiente que no se puede hacer esperar. El pelotón de soldados miraron al cielo, viendo cómo enormes bolas de fuego caían a la tierra. Algo estaba claro en sus expresiones entre la seriedad y el temor. Esos no eran simples meteoritos. Punto de vista desconocido. Mis hombres y yo estábamos listos. Se nos encomendó una misión en uno de nuestro planeta Kadaku. Según la información, una horda de tiránidos habían llegado al planeta. Debido a fallos recientes con los localizadores atmosféricos, no se pudo prevenir este ataque. Habíamos recibido un mensaje de auxilio horas atrás. No esperábamos supervivientes de ningún tipo. Después de todo, la seguridad de la base en Kadaku no era invencible. Atención a todos. Aproximándonos a Kadaku, prepárense para la entrada atmosférica mientras mis hermanos y yo preparamos nuestras armas. No deje de ver la bomba que debíamos llevar. Solo había una oportunidad, no había lugar para los errores. Tiránidos a las 12. Activado sistema de defensa. La nave donde fuimos activó el sistema y escuchamos cómo disparaba a quemarropa. Un espectáculo que nos estábamos perdiendo. Zona despejada. Prepárense para el desembarco, tiempo aproximado, 10 minutos. Mis hermanos y yo nos levantamos, preparándonos para desembarcar con nuestras armas listas. Pero luego escuchamos algo que nos desconcertó y nos puso en alerta. Los cuerpos de los tiránidos no sonaban secos al ser asesinados y chocar contra la nave. Ante mí, vi como la compuerta estaba siendo forzada, esas asquerosas plagas la estaban abriendo. Cuando vi una de sus feas cabezas, no dudé en disparar para matarlo, solo para ver más. Abrir fuego. Tras mi orden, todos atacamos a nuestros invitados no deseados, reventando sus pútridas cabezas mientras intentábamos que no abrieran el portón. Las balas volaban, mis hermanos y yo estábamos dando una batalla pareja a estas bestias, sin darles posibilidad alguna en atacar. Usamos nuestras espadas, nuestras armas e incluso los puños, pero no dejaban de venir. Teniente, vienen por detrás. Cuando me giré, contemplé cómo esas plagas estaban despedazando la compuerta principal por donde íbamos a salir. Que no quede ninguno con vida. Tras mi orden, incrementamos el ataque lo más fuerte que pudiéramos para mantener a estas plagas a raya que iban y venían más y más. Uno de ellos despedazó la compuerta principal, y antes que siquiera pudiera dar una nueva orden, un tiránido me expulsó de la nave a la fuerza. Te llevaré conmigo, hijo de perra. No le di el gusto de irse y dejar que él me comiera. Si yo iba a morir, él vendría conmigo. Sujeté al tiránido de sus alas, y en caída le di puñetazos en su rostro hasta reventar su cabeza, justo cuando caí en un bosque espeso. Afortunadamente, no morí. Me reincorporé con leve dificultad, agradeciendo al emperador de que mi armadura pudiera tolerar semejante caída. Cuando me levanté, vi mi espada sierra antes de tomarla y apagarla, pero mientras la guardaba, vi frente a mí un brillo que me confundió. ¿Qué? Era una especie de esfera blanca que cambiaba de colores de una manera que me desconcertó. Era una bomba. Una clase de huevo de tiránida que no habíamos estudiado.
Me acerqué con mi espada lista, y estiré mi mano para tocarla, solo para retroceder cuando esa esfera empezó a moverse erráticamente de forma descontrolada, donde empecé a oír gritos. Vi ante mis ojos, cómo la esfera empezó a mutar y a cambiar de forma mientras los gritos eran cada vez más y más fuertes, donde pude comprender que eran gritos humanos. Vi cómo los huesos eran formados, la carne, los órganos, los músculos, los nervios, vasos sanguíneos, mientras que aquel ser pasaba por un sufrimiento infernal, retorciéndose de dolor mientras movía sus piernas como un loco. Preparé mi espada, listo para acabar con el sufrimiento de aquel pobre infortunado, cuando vi que su cuerpo empezó a encogerse, hasta tener el cuerpo de alguien que se asemejaba a los 21 años. Punto de vista. Yo me senté de un grito. Mi corazón latía con una fuerza indescriptible. Había tenido la peor de las pesadillas, había sentido como literalmente mi cabeza era perforada por gritos de agonía como clavos, pero como si fuera poco, soñé en manos gigantes que me arrancaban la carne y la piel mientras me devoraban criaturas, que harían ver a los demonios del infierno como simples bebés, hasta que finalmente desperté, en un lugar que me desconcertó. Todo a mi alrededor era una selva espesa por donde alcanzaba mi vista, y cuando me puse de pie sentí frío en mi cuerpo. Al mirar me sorprendió mucho ver que estaba desnudo como Dios me trajo al mundo. Por el emperador escuché una voz dura detrás mío, al girar grité y caí al suelo al ver a un imponente hombre con armadura negra con una capucha y capa roja. Estaba aterrado al ver la sangre, pero sobre todo la imponente espada con dientes de motosierra en su mano cubierta de sangre. Una idea golpeó mi mente e hizo que mi corazón se acelerara a 1000. Asesino, monstruo, aléjate de mí. Me puse de pie y corrí torpemente, sintiendo mis piernas dormidas por lo que me tropecé y caí apoyándome en un árbol. Al ver que aquel hombre empezó a acercarse con pasos pesados, empecé a correr torpemente otra vez. Punto de vista. Desconocido. Espera. Estiré mi brazo, pero aquel chico huyó despavorido tras llamarme asesino. Líder del comando escuadrón. Compruebo en su boca cuando activé mi comunicador, hubo una fuerte interferencia. Repito. Líder del comando escuadrón. Confirmen el contacto voco, repetí, solo escuchando más interferencia como también una voz apenas audible. Mensaje al líder cultista. Nos hemos estrellado. Desde su me molestó oír que la transmisión se cortó. ¿Tienen la bomba? Pregunté, pero no recibí respuesta. Maldición. Mientras avanzaba luché para encontrar la mejor señal para el comunicador. Nos acercamos al lanzador orbital. Aseguraremos la posición hasta que llegue a una parte del bosque donde me mostraba la horda de esos asquerosos tiranidos yendo el lanzador orbital, pero también vi a aquel chico contemplando aquella masacre. Y al juzgar por cómo temblaba, él estaba perturbado. Oye, quédate donde estás. Pero en el instante que él me vio, salió corriendo, esta vez sin la dificultad que tuvo desde un inicio. Maldición. Kelstros, Ulfar. Me dirijo a la zona de choque, ¿me reciben? Pregunté con seriedad. Lo primero era contactar con mis hermanos, más tarde me ocuparía de aquella anomalía. Pero al no recibir una respuesta, comencé a seguir a aquel chico. ¿Hay señales del comandante?, preguntó una voz a mi comunicador. Negativo. No hubo un contacto tras el choque. Al oír eso inmediatamente activé mi comunicador. Estoy aquí. Kelstros, Ulfar, me dirigió a la zona de choque. ¿La bomba está con ustedes?, pregunté con la esperanza de que mis hermanos pudieran oírme. Kelstros, tienes el mando. ¿Cuáles son las órdenes?
pude escuchar a Ulfar dar el mando a Kelstros, mi segundo. Procederemos con lo planeado. Lanzaremos la bomba vírica a la estratosfera, la denotaremos y veremos a los tiránidos perecer. Justo cuando iba a intervenir otra vez, escuché la voz de aquel chico, gritando cerca de mi posición. El comunicador debe estar averiado. Y ahora un niño está en zona de guerra. Sí, menudo día llevo. Aceleré el paso y al llegar, vi a aquel chico metido dentro de un árbol mientras los tiránidos estaban intentando dar con aquel chico. Por favor, que alguien me ayude. Gritó aquel chico y empecé a correr contra los malditos tiránidos. Punto de vista. Yo. Mi mirada estaba clavada en las bestias que perforaban el tronco como mantequilla con sus afiladas garras. Intenté adentrarme más en el árbol de forma tonta como si yo pudiera atravesarlo. Las bestias se acercaban más y más, ya metiendo su cabeza en los huecos que creaban. Iba a morir así. Dios mío, sálvame por favor. Supliqué, rogando a algún dios que interviniera. De repente vi como las tres bestias fueron derribadas por el mismo hombre al que yo estaba evitando. Aquel hombre de armadura se puso frente a los tiránidos con una postura firme y poderosa mientras que las criaturas gruñían y rugían. Uno de ellos intentó atacar, pero fue apartado de un manotazo que lo hizo estrellar contra un árbol. Otro intentó un ataque por la espalda, pero fue perforado en el pecho por aquella espada que el hombre sostenía en una de sus manos, hasta partir a la criatura en dos. Y el tercero intentó lanzarse de frente, solo para ser agarrado del cuello entre las gigantescas manos de aquel hombre. Y sin dar palabra alguna, la cabeza de la criatura fue reventada como una uva en la poderosa mano de aquel hombre. Mi mirada estaba fija en aquel soldado de armadura, pensando si era amigo o no, pero me espanté al ver cómo se giró para verme en silencio. Retrocedí aterrado, los recuerdos de aquel combate frescos en mí, y cuando creí de forma tonta que el árbol iba a protegerme, aquel hombre rompió el tronco usando sus manos como si no fuera nada. Y ahí, cerré mis ojos con terror, rogando por favor que si iba a morir, fuese rápido. Tu nombre. Abrí mis ojos y vi a aquel hombre frente a mí, inmóvil como una estatua y mirándome fijamente con unos ojos perforantes tras su casco. Soy Benja, dije asustado, mirando al hombre de armadura. El silencio que vino fue extremadamente incómodo para mí y miré los cadáveres en el suelo. Tú, me salvaste de esas cosas, dije mirando al imponente soldado, quien solo giró su cabeza. Ormagantes, el hombre me corrigió, y antes de que pudiera hablar, me espanté al ver que él empezó a caminar. Espera por favor. Corrí hasta acercarme lo suficiente a él, pero tuve que caminar rápido para seguir su caminante retumbante. ¿Qué eran esas cosas? ¿Dónde estoy y quién eres tú? Pregunté mirando al hombre, pero él ni siquiera giró para verme. Ulfar, ¿en dónde está la condenada bomba? Me sorprendió escuchar una voz estática, lo que también me desconcertó. Oye, ¿qué fue eso? ¿Quién habla? Pregunté mientras seguía luchando para seguirle el ritmo a aquel soldado. Estos condenados engendros me tienen saturado. Desconozco la ubicación de la bomba, respondió otra voz, seguramente ese tal Ulfar. ¿Se sabe algo acerca del hermano Darius o del comandante? Preguntó la voz, que empezó la discusión. Negativo. Solo quedamos para compartir la gloria, Kelstros, dijo Ulfar, con ligera resignación en su voz. Aguarden, hermanos, finalmente escuché la voz de este soldado, quien empezó a apresurar el paso, dejándome atrás. ¡Ey, no me dejes por favor! Grité antes de seguir tras de él con dificultad. Pero luego grité al ver más de esos ormagantes devorando restos humanos. Más de ellos.
Mientras yo me escondía detrás de un árbol, vi como el soldado, blandiendo su espada, comenzó a masacrar a las bestias con solo agitar su espada, cortándolos por la mitad, al medio o decapitándolos con una facilidad aterradora. ¿Fueron todos?, pregunté mientras salía lentamente de mi escondite. No, cuando escuché eso miré al frente y vi con horror una especie de masa carnosa palpitante con un hueco por donde salían más de las bestias. Más de esas cosas. Grité impactado. El soldado volvió a la carga mientras yo me quedaba atrás, mirando a aquel hombre limpiaba la zona sin despeinarse. De repente, escuché un gruñido y al girar, un hormigante saltó sobre mí, derribándome al suelo. ¡Dios mío, ayuda!, grité, usando todas mis fuerzas para evitar que la criatura me mordiera mientras ésta gruñía y lanzaba mordidas. Miré a mi alrededor y estiré mi mano con la esperanza de encontrar algo con que defenderme, cuando sentí una piedra rozando mis dedos, no dudé y la agarré antes de clavarla en el ojo de la criatura, logrando que se zafara de mí. Justo cuando creí que esa cosa volvería, más enfurecida que antes, fue aplastada por un pisotón del soldado que me salvó antes. Debiste quedarte escondido, fue lo único que me dijo antes de volver a marchar y yo lo seguí. Por favor, no me dejes atrás, eres más rápido que yo. Rápidamente corrí hasta donde estaba el hombre, no queriendo quedarme atrás. Escucha, yo no te conozco, pero puedo decirte quién soy. Me llamo Benja, vivo en Argentina, tengo 21 años, me gusta la música, los videojuegos, estudio. Me quedé callado cuando aquel soldado me miró, puede que el casco ocultara su rostro, pero podía sentir una mirada fría detrás de aquella armadura. No me interesa saber quién eres. Tengo una misión por delante, mis hermanos esperan, dijo el hombre con seriedad antes de reanudar el paso. Pero no puedes dejarme atrás. ¿Qué clase de soldado eres? Se supone que debes proteger al débil, no dejarlo atrás con estas cosas, dije molesto como asustado, pero no recibí respuesta, lo que me enojó. Y deja de usar la ley del hielo conmigo. De repente otra de esas colmenas de carne aterrizó frente a nosotros, donde de ahí, salió otra de las criaturas, más grande, más robusta y sí, más agresiva. Quédate atrás, dijo el soldado antes de encarar al nuevo enemigo. La bestia soltó un rugido potente antes de atacar con un látigo que llevaba en su otra mano, que el soldado esquivó antes de sujetarlo del látigo. Cuando la criatura volvió a atacar con el mismo movimiento, el soldado jaló con fuerza del arma, causando que la bestia cayera al suelo antes de atacar iracundo con su espada, movimiento que fue reflectado por la espada sierra del soldado antes de que su brazo fuera cortado. La bestia intentaba morder el traje de forma inútil, y vi como el soldado agarró a la bestia de su boca antes de arrancarle la mandíbula y aplastar su cabeza en el suelo para rematar. Eso fue increíble, dije aturdido. Estaba asombrado como también aterrado en partes iguales al ver semejante prueba de fuerza y de habilidad. No seas una molestia, vi como el soldado me miró fijamente en silencio, dudé, pero luego entendí el mensaje silencioso antes de asentir y ponerme junto a él antes de reanudar el avance. Ulfar, tienes que llegar ya con la bomba, escuchamos la voz del soldado, ahora sonando más tenso que antes. Lo conseguiré. Aunque tenga que abrirme paso entre dientes, respondió Ulfar con determinación. Exactamente, porque necesitan una bomba. No volarán el planeta en pedazos, ¿cierto? Pregunté nervioso mientras que el soldado se abrió paso entre los troncos muertos con su arma. Negativo, sería un desperdicio de recursos y de años de investigación. Respondió el soldado de forma tajante mientras yo lo seguía. En el camino, pude ver un gigantesco edificio a lo lejos con grandes murallas en medio de la selva en el lugar.
Las plantas aquí no son hostiles, ¿verdad? Pregunté con cierta incomodidad. El silencio puede ser tu mejor ventaja, si lo usas. Me quedé callado después de oír eso, quizás sí sería mejor el silencio para evitar ser detectados. Pero luego me detuve cuando el soldado también se detuvo. ¿Por qué te detienes?, pregunté. Cuando miré al frente entendí inmediatamente por qué frenó. En medio del lugar, un soldado con la misma armadura que él estaba muerto con una herida en el pecho, y a su alrededor, cientos de hormagantes a su alrededor. Darius, hermano. El soldado caminó con lentitud al cuerpo, poniendo una mano sobre la herida del soldado. Se los devolveré multiplicado por 10. Lo juro, dijo el hombre con seriedad, antes de tomar el arma de su hermano, un revólver que era del tamaño de mi cabeza, que dejaba en claro su capacidad de destrucción. Lo lamento, debió haber sido un gran soldado, dije mirando al hombre, quien simplemente asintió en silencio. Este golpe rugirá su nombre, y con él, perforará la cabeza de estas alimañas. De repente, salta atrás cuando algo casi golpeó mi pie, y al mirar al frente vi a más hormagantes. Y esas putas cosas también pueden disparar. Grité impactado mirando al tirador. No por mucho el soldado empuñó el arma y con gran maestría empezó a disparar, reventando la cabeza del tirador mientras venían más de las bestias tiradores. Ponte a cubierto. Como una muñeca de trapo, el hombre me empujó detrás de una pila de cadáveres antes de empezar a disparar a los enemigos, reventando sus cabezas como sandías hasta que ya no quedó ninguno. Creo que se metió a la boca. Salí lentamente de mi escondite, cubierto de sangre y escupiendo algo de ella en mi boca. No te quedes atrás, dijo el soldado antes de reanudar su marcha. Sí, señor, respondí antes de seguirlo. Me tardaré semanas en limpiarme los dientes de estos xenos. La voz de Ulfar llegó al comunicador mientras que el soldado apartaba con los puños una roca que bloqueaba el camino. Aquí la situación en el lanzador está avanzando de una manera nada favorable. ¿Algún rastro de la bomba vírica? Una nueva voz resonó en el comunicador, más seria y tensa mientras ruidos de disparos se oían con claridad. Negativo. Por cada bastardo que mato, aparecen 10 más, respondió Ulfar con seriedad. Maldición, si no conseguimos dar con la bomba. No habrá nada que detenga a los tiránidos. Otra voz, la misma que escuchamos hace rato. Sonaba en problemas. Me encuentro cerca de la zona de choque, asegúrense de que el lanzador esté estable hasta que llegue, dijo Ulfar con seriedad. Aguantaré mi posición lo mejor posible, respondió la tercera voz antes de que la transmisión se cortara. ¿No tienes forma de rastrear a tus hermanos?, pregunté mientras seguía al soldado. Negativo. Los trajes no cuentan con módulos ecolocalizadores, y mi comunicador parece haber recibido un daño severo en la caída que tuve al aterrizar. Lo que mejor podemos hacer es seguir avanzando, dijo el hombre, justo cuando más hormagantes llegaron. Mientras vi al soldado blandiendo su espada contra las bestias, me quedé inmóvil, pensando cómo era posible que todo esto estuviera pasando. Hormagantes, tiránidos, soldados con armaduras de aspecto impenetrable y armas más grandes que un niño. Cuando intenté recordar, un dolor punzante atravesó mi mente como si una aguja fuera enterrada en mi cerebro. «Hey, niño», salí de mi trance cuando vi al soldado, quien me miraba fijamente. «Lo siento», me disculpé antes de seguirlo. «Oiga, sé que debo mantenerme callado mientras buscamos al resto de sus amigos, pero... ¿podría decirme al menos quién es usted? ¿Tienes nombre?», pregunté con curiosidad mirando al soldado mientras avanzamos. «Titus», respondió el hombre de manera tajante. «Ok, señor Titus, ahora no.
Tenemos compañía, cerró el soldado antes de señalar a una nueva horda, mientras que yo no tuve más opción que estar escondido. Titus no demoró en barrer el suelo con las bestias, que eran lo suficientemente estúpidas para lanzarse a él para matarlo. Él los sujetaba de las colas y los azotaba en el suelo, aplastaba sus cabezas como uvas con sus manos, e incluso decapitó a algunos con las propias cuchillas de los tiránidos. Despejado cuando escuché eso, salí de mi escondite y volví con él. Señor Titus, ¿qué pasó con la tierra? Pregunté mirando a todos lados. Todo era demasiado selvático para mí. No estamos en Terra. Este planeta se llama Kakadu, respondió el hombre sin dar detalles. Kadaku. Nunca oí hablar de él. ¿Es un nuevo planeta en nuestro sistema solar? Pregunté por curiosidad, pero solo conseguí silencio. Sigamos avanzando. Los tiránidos no se demoran en encontrar a sus presas. Titus avanzó y yo no tuve más opciones que seguirlo hasta que llegamos a una enorme puerta de acero que el soldado empujó con apenas esfuerzo. Increíble, dije asombrado por la fuerza, y entonces vi algo asomándose por la copa de los árboles. ¿Es humo? Cuando mencioné eso, Titus miró al frente una vez que dejó de empujar el portón. Estamos cerca de la zona de impacto, mantente cerca de mí, asentí ante esa orden antes de que ambos fuéramos al origen del humo. Comando, estoy en la zona del choque, habló Titus por su comunicador mientras vemos la escena frente a nosotros. Una enorme nave se encontraba ahora destruida entre los árboles, dejando un largo camino de destrucción con algunas partes de vegetación ardiendo en llamas. Ulfar. Beren. El soldado fue el primero en tocar tierra donde se produjo el impacto, mientras que yo no podía debido a la gran altura en la que estábamos. Titus, al frente. Grité señalando en dirección al caos del impacto. Cuando el soldado se giró, vio a varios hormagantes avanzando en dirección a Titus. Quédate donde estás, gritó él, antes de desenfundar su volter y empezar a disparar a los enemigos, que no tardaron en ser reducidos a partes. Bien chico, abajo, dijo Titus antes de abrir los brazos. Salté y él me atrapó antes de dejarme en el suelo. Dios mío, ¿qué pasó aquí?, pregunté, contemplando el caos. La nave, pese a estar destruida, tenía un tamaño colosal, capaz de aplastarme como una lata bajo un botín. Beren, miré al frente cuando escuché la voz de Titus y entonces lo vi. Un soldado, con una herida en el abdomen que dejaba en claro que fue apuñalado por debajo del corazón. En sus manos, descansaba una especie de bomba con una sustancia verde. Has honrado al Imperium con tu devoción. Vi como Titus movió con suavidad el brazo de su compañero y tomó la bomba antes de guardarla. Ulfar Kelstros. Si me oyen, tengo la bomba vírica. Me dirijo junto a un civil al lanzador orbital, dijo el soldado antes de avanzar, y yo lo seguí. Lamento lo que pasó con tus amigos. ¿Crees que encontraremos a los demás?, pregunté, quizás en un intento de tener esperanzas. No, esa respuesta me golpeó como una bofetada y miré a Titus en shock. ¿Cómo puedes creer en eso? ¿Que acaso no tienes fe o esperanzas de encontrarte con el resto de tus compañeros?, grité en shock mirando al soldado. Cuando él se detuvo en seco, yo también me detuve. Algo en mi cuerpo me dijo que quizás hable de más. Es mejor nunca pegarse a las ilusiones. Este planeta es hostil por su vegetación, y los hormagantes aquí no hacen nada más que empeorar la situación. Fíjate mejor cómo me hablas la próxima vez, niño. Con esas frías palabras, Titus continuó avanzando y yo lo seguí detrás en silencio. ¿Qué acaso es toda la fuerza que vosotros podéis morder, Xenos? Venga. Escuchar eso hizo que mi sonrisa volviera. ¿Ves? Te dije que están vivos, están bien.
grité mirando a Titus, quien empezó a machacar unas flores para abrir el paso. Fenris Holda. Esta vez, sin uso de un comunicador, escuché la voz de uno de los amigos de Titus. Está al frente. Grité antes de correr adelante. Pero lo que vi, me heló la sangre por completo. Un tiránido había perforado el estómago de aquel soldado y arrojó el cuerpo cerca mío, dejándome en shock. Ulfar. El grito de Titus me confirmó lo que me asustaba. No me percaté que el tiránido tenía su vista en mí, solo lo hice cuando aquella bestia saltó y me rugió a la cara, dejándome sordo momentáneamente. Pero antes que la criatura pudiera atacarme, los disparos cayeron como tormenta. El tiránido dio pasos atrás mientras que Titus disparaba sin misericordia antes de clavar su espada en el pecho del tiránido antes de encender los dientes de sierra y partir a aquella criatura a la mitad. Pero solo fue el comienzo, otro tiránido apareció seguido de hormagantes que rugieron de ira a aquel soldado. Ulfar. Voy a vengarte, hermano, Titus sentenció con odio en su voz antes de reanudar su carnicería. Las bestias venían en todas direcciones, pero no eran rivales para el Volter ni la fuerza del soldado, incluso el líder de aquella emboscada no tuvo salvación. Titus no tuvo complicación alguna en decapitar a la criatura usando sus propias manos. Andando, debemos avanzar antes de que vengan más, dijo el soldado con seriedad, pero al girar, vio que yo estaba mirando el cuerpo de Ulfar en silencio. El soldado se acercó a su hermano caído y a mí, mirando en silencio la escena. Pensé que podría encontrar a tu amigo, dije con tristeza, amargura y miedo mirando al soldado. No pienses que yo no quiero que ellos regresen. Me giré para ver a Titus, quien se giró y empezó a avanzar unos pasos. No hay tiempo que perder. Andando solo pude asentir antes de seguir a Titus de cerca. Los tiránidos han invadido el perímetro. Ulfar. ¿Hay alguien ahí? La bomba está en camino. Fue la voz del último soldado que quedaba. Kelstros. Un momento, Kelstros. Titus, al frente. El soldado desenfundó el Volter y empezó a disparar a los tiránidos que estaban lanzándose a nosotros antes de seguir avanzando hasta llegar a una parte destruida de un edificio que usamos como entrada. Kelstros, tengo la bomba, ¿me recibes? Preguntó Titus mientras los dos avanzamos. Wow, ¿qué era antes este lugar? Pregunté mientras avanzamos por los pasillos del edificio. Este fue antes un centro de investigación. Ahora no es momento para hablar, dijo el soldado, mientras los dos apretamos el paso, pero al doblar una esquina vimos lo inevitable. Acostado bajo su sangre estaba Kelstros, el último que quedaba. Rodeado por tiránidos y a sus pies un arma que era del tamaño de un niño de 6 años. Has servido bien al emperador, hermano, Titus dijo antes de acercarse a recoger el arma en silencio. Que Dios abra sus puertas y lo reciba en el paraíso, dije, mirando al soldado caído con pena y tristeza. Ve a verificar que la mesa de control del frente siga intacta, asentí en silencio, comprendiendo de que quizás Titus quería estar solo un momento, por lo que corrí de inmediato al panel. Grabar registro. A cualquier unidad imperial que recupere este registro. Titus se puso de pie, mirando por donde habíamos entrado y recordando el viaje. Mi comando realizó un aterrizaje forzoso. Todos mis hermanos han muerto a manos de los tiránidos. Tengo la bomba vírica, me dirijo al lanzador orbital con un civil a mi cuidado. Dispararé la bomba a la estratosfera, donde caerá encima de los tiránidos. Que el emperador nos proteja, dijo el soldado. Finalizando con la grabación. Titus, el panel está intacto, no tiene daños, dije mirando al soldado, quien caminó a donde estoy. Mantente cerca de mí, chico.
No te vayas a alejar, asentí mientras el soldado abrió la compuerta antes de avanzar. Al momento de salir, tiránidos se lanzaron sobre nosotros y no tardaron en ser asesinados de un solo disparo. Este lugar es enorme, dije asombrado, contemplando lo amplio y espacioso que era el lugar. Este fue el puerto de embarcaciones para transporte imperial y de suministros, respondió el soldado mientras seguimos avanzando. En ese momento un enorme meteorito cayó cerca de nosotros, o eso pensé hasta que vi que más tiránidos salieron de lo que parecía ser una bola de carne. Más de esas cosas. Grité aterrorizado mirando a las bestias. Detrás mío. Titus sacó el arma que Kelstros tenía y empezó a disparar con precisión, destrozando a los tiránidos mientras nos abríamos paso. Estas putas cosas son parásitos. Grité viendo cómo salían más y más. Concordamos en algo, dijo el soldado frente a mí mientras reducía a los enemigos a plastas de carne hasta llegar al portón. Avanza y verifica que el perímetro está despejado, dijo Titus mirándome. Asentí con nervios antes de acercarme al portón. Continuar registro. El virus es nuestra única oportunidad para retrasar esta invasión tiránica, pero solo eso. Con el tiempo estas bestias se adaptarán y evolucionarán, pero hasta que eso ocurra sus movimientos se retrasarán. Benja, como se llama este civil, será mi siguiente prioridad cuando la misión acabe. Si es que salimos de esta con vida. Titus habla mientras camino a paso lento a donde estoy. Hay más aquí. El soldado apretó el paso justo cuando me vio correr de regreso a donde estaba, justo en el momento que otra esfera de carne impactó cerca de nosotros. El virus debe llegar a la estratosfera. El resto será irrelevante. Con esas palabras, Titus reanudar los disparos a los tiránidos que llegaban en masa, aún más que antes. Atrás. El soldado fue casi tomado por sorpresa cuando un tiránido saltó sobre él desde atrás, hasta que yo intervine. Suéltalo. Titus tomó al tiránido de la cola antes de usarlo como látigo para repeler a parte de la horda que se acercaba hasta reducir al látigo de carne a solo una cola sin uso. Lo hicimos, dije agitado mirando al soldado, quien me miró. Eso fue imprudente. Quédate detrás de mí hasta que yo te diga que hagas algo. Si quieres vivir, haz lo que te diga cuando lo diga. ¿Entendido?, preguntó el hombre con severidad, haciéndome sentir asustado. Sí, señor. Titus solo respiró fuerte como señal de aprobación y los dos seguimos avanzando. Cambio de turno de operario tardío. Su asistencia será supervisada, fue una voz mecánica que nos habló mientras llegamos a un enorme portón. Abrir las puertas, dijo Titus con seriedad. Cronómetro de turno reiniciando. Queda registrado como activo. Tras esas palabras, la compuerta pesada fue abierta frente a nosotros. ¿Crees que habrá supervivientes? Mi pregunta fue respondida cuando escuchamos el rugido de tiránidos en el fondo. Titus me movió justo cuando un disparo casi me da. Ahí tienes tu respuesta, dijo el soldado antes de abrir fuego contra los hormagantes tiradores, hasta llegar a una bomba que me dejó mudo. El tamaño de la bomba era descomunal. Si tuviera que hacer comparaciones, su nivel de destrucción seguramente era mayor que cualquier bomba creada. Colocando carga, Titus abrió una compuerta e introdujo el virus antes de que la compuerta se cerrara. ¿Ahora qué va a pasar?, pregunté, viendo cómo el soldado movía la bomba con apenas dificultad hasta meterla en una enorme máquina. Carga en posición. Material peligroso detectado. Se necesitan más bendiciones, habló la voz de la máquina mientras la bomba era cargada. Transmitiendo autorización prioritaria. Establezca la trayectoria para una detonación estratosférica, dijo Titus con seriedad, mirando en dirección por donde se fue la bomba. Es necesario realizar el rito de salvaguarda.
Busquen a un mago autorizado en la consola de mando. Cuando escuche eso quede confundido y mire a Titus. ¿Qué clase de máquina es esta? Rituales, bendiciones. ¿Cómo funciona esta cosa? Pregunté mirando al soldado con confusión. Es un espíritu máquina. No es hora de explicaciones, avanza, dijo Titus con seriedad sin darme tiempo a digerir la información y solo pudiendo correr junto a él. Espíritu máquina. ¿Dónde está la consola de mando? Preguntó el soldado mientras disparaba a unos tiránidos que estaban a lo lejos. En la plataforma de observación superior. El mago de guardia no responde, respondió el espíritu máquina, dejándome perplejo. ¿Mago? Pregunté mientras corrí junto a Titus. Invoque el ascensor, dijo el soldado, mientras avanzamos entre cadáveres tiránidos y disparos de otros, que eran reducidos a carne molida, hasta llegar a un ascensor de carga. Espíritu máquina. ¿Cuál es el estado del lanzador orbital? Preguntó Titus mientras el ascensor empezó a elevarnos. Hibernando. Último disparo realizado hace 22 horas. Impiedad al omniscia registrada, habló la voz máquina mientras llegamos arriba en la plataforma de observaciones. Active sistema de lanzamiento, dijo Titus mientras abandonamos el ascensor. Es necesario realizar el rito de inicialización. Busque un mago autorizado en la consola de mandos. Escuchar eso hizo que yo pusiera los ojos en blanco. Ok, eso ya es ridículo, dije mientras bajamos por unas escaleras. La consola de mandos se encuentra al borde de la plataforma de observación. Un mago le atenderá en breve, dijo el espíritu máquina mientras fuimos a dicha consola de mandos. Lo dudo, respondió Titus. Por primera vez desde que desperté aquí, oí algo más que solo serenidad en su voz. Sarcasmo. Llegamos a la consola y me sentí feliz de no ver ni escuchar a un tiránido cerca. Sostén esto, caí al suelo de golpe cuando Titus me dio el volter que él llevaba mientras que él estaba ocupado con la consola de mandos antes de accionar un botón. Bendiciones completas. Sistemas despertando de la hibernación. El soldado y yo vimos como un enorme camino de rieles que transportaba la bomba giraba con dicho artefacto mientras se cargaba de energía. Reto de conversadores inicializado. El personal puede iniciar con los rezos de carga, habló la voz máquina mientras la bomba orbitaba cerca de nosotros. Rezos. ¿Cómo? Ave María, Padre Nuestro. Pregunté confundido mirando a Titus. Pero luego escuchamos algo que me horrorizó, el rugido de un tiránido. Sentí el suelo temblar, lo que solo me espantó aún más al saber algo. Son muchos, dije nervioso mirando en dirección a la selva. Maldición. No puede acelerar el condenado proceso. Preguntó Titus antes de abrir fuego a los hormagantes que salían de los árboles. Perturbaciones sísmicas. La trayectoria de lanzamiento podría verse afectada, habló la voz máquina mientras los tiránidos en la zona oían como el lanzador estaba activo. Punto de vista. Titus. Ante mis ojos había un escenario caótico. Los hormagantes salían de la selva del planeta como pequeños insectos en búsqueda de comida. Mis disparos eran precisos, pero cuando uno moría, 20 más aparecían para tomar su lugar. Lo peor no eran ellos. Era Benja. Podía escuchar sus rezos, podía oír que imploraba por mi alma y la de él en un acto desesperado por encontrar paz en el caos. La bomba ya estaba en órbita, ahora era momento de cambiar mi directiva. Debemos evacuar, dirigirnos de regreso a la base. Date prisa. Grité antes de arrastrar conmigo a aquel chico mientras los tiránidos nos pisaban los talones. Oh por Dios, están trepando las paredes.
Cuando escuché ese grito me giré y vi que en efecto, esas plagas estaban tratando de derribar el portón de acero y trepando las paredes. Uno asomó su cabeza donde estábamos, y no dudé en aplastarla de un pisotón. Atrás. Sin pensarlo lancé mis granadas que fueron de gran eficacia a los hormagantes que estaban reunidos e intentando trepar las paredes. Presencia orgánica detectada en la vida. A todo el personal, desalojen para el lanzamiento. Apreté los dientes al oír eso mientras seguí disparando y tratando de llevar al chico a una zona segura. Cosa que era imposible. Preparaciones para el lanzamiento finalizadas. A la espera, Magos Null. Cuando escuché eso miré el panel de control y luego al chico. Mi intento de preservar la vida de él ahora me había puesto en jaque para detonar la bomba. Titus, al frente. Me giré justo a tiempo para interceptar a un tiránido guerrero antes de darle un puñetazo en su feo hocico. Quédate detrás. Grité mientras seguía abriendo fuego contra estos malditos que no paraban de llegar. Atención, Magos Null. Se necesita su autorización para lanzar la carga. La voz del espíritu máquina me hizo mirar al chico por un instante y hacer que arrugue el rostro del enojo. Niño, dirígete al panel de control de la máquina y presiona el botón. Yo cubriré tu espalda. Grité mientras despedazaba al tiránido guerrero. Vi como Benja me miró aterrado antes de salir huyendo. Inmediatamente empecé a disparar a quemarropa a todo tiránido que buscaba derribarlo, pero en mi descuido mi arma se quedó sin munición y Benja fue derribado por un hormagante. Chico. Cuando quise ir, los tiránidos me rodearon y no tuve más opción que abrirme entre sus garras y dientes mientras que yo escuchaba los gritos de Benja. Feo bastardo. Quítate de encima. Vi como Benja le dio un cabezazo al tiránido, seguido por 2 golpes antes de tomar su cabeza y estrellarla en el panel de control en el botón de lanzamiento. Cuando el último de esos bastardos murió en mis manos, miré a Benja. Desnudo, agitado, cubierto de sangre. Me acerqué lentamente a él, ahora era mi más grande prioridad. Nació frente a mí entre gritos, llantos y un dolor casi indescriptible, apareció de la nada delante de mí. Era una anomalía que debía ser estudiada lo antes posible, pero... ¿cómo decirlo? Chico, él se giró a verme, parecía agitado, pero noté algo. No temblaba solo por el miedo, estaba en shock. Sus ojos brillaban de la misma intensidad que un niño atrapado en medio de una ejecución. Pude ver incluso que él estaba reprimiendo sus ganas de llorar frente a mí. Cierra tu corazón, niño. Me arrodillé para tocar su cabeza y hacer que me mire. Vamos, tenemos un viaje por delante. Titus, atrás. Me giré justo cuando para dispararle a un hormagante que vino detrás. Cuando miré al frente vi lo que me temía. El lanzador hizo tanto ruido que trajo a los hormagantes de todo el área y más allá. Benja, detrás de mí. Inmediatamente saqué el arma de Kelstros y empecé a disparar a todos los tiránidos posibles con la mejor precisión que mi pulso me dejaba hasta que el arma se quedó sin munición, obligándome a usar granadas. Retrocede, debemos regresar a la central, dije con seriedad antes de ver que el chico gritó, señalando una dirección en donde hormagantes se aproximaban, y al girar vi que también venían por detrás. No te separes. Ordené antes de lanzar una granada al primer pelotón y luego desenfundar mi volter antes de disparar al grupo restante. De repente sentí que uno de ellos se subió encima mío y empezó a dañar mi casco. Suéltalo. Benja de repente saltó a la espalda del hormagante y ambos empezaron a forcejear hasta que al final la bestia se llevó al chico consigo a la planta baja de la plataforma. Niño.
pero esa fue una distracción suficiente para que un tiránido me golpeara por la espalda y después ser derribado por el disparo de otro, haciendo que caiga al suelo donde estaba Benja. Déjame. Levanté la vista y vi a Benja luchando contra el hormagante que intentaba morder su cráneo. Sin pensarlo disparé, liberando a Benja de la carga. Benja, vamos, levántate, ordené mirando en dirección al portón y luego a la reja principal donde los tiránidos se agrupaban. Pero cuando él dio el primer paso, cayó al suelo en gritos de dolor. Mi tobillo, me duele, gritó el chico en alaridos de dolor. Fue en ese momento donde sentí mi sangre hervir. Estos tiránidos se habían llevado las vidas de mis hermanos, habían puesto en riesgo la misión, y ahora habían dañado la vida de un civil. Anomalía o no, Benja había demostrado valía y lealtad pese al miedo. Me quité el casco mientras los tiránidos destruyen lo poco que quedaba de protección entre ellos y nosotros. Escupí el suelo con asco y caminé hasta estar cerca de Benja mientras cargaba el arma de Kelstros. Si íbamos a caer, yo me encargaría de vengar a todos. Si muero, me los llevaré conmigo. Fue mi rugido de guerra mientras abría fuego contra los hormagantes sin miedo a fallar. Los casquillos caían, mi espada atravesaba sus asquerosos pechos, y cada maldito que saltaba sobre mí lo aplastaba con mi cuerpo sin miedo alguno, y cada asqueroso hormagante que se acercaba al chico le arrancaba la cabeza con todo y columna para usarla como látigo contra sus asquerosos hermanos. No me detendré hasta tener sus cuerpos ante mis pies. Rugí mientras mis ataques iban en aumento. Para esto fue por lo que nací, para esto me crearon. Los tiránidos caían en manada, la lluvia del virus con suerte los estaba debilitando, la munición se agotaba, mis músculos ardían, mi armadura antes negra se teñía de rojo con la sangre de estos parásitos, a quienes me aseguraría dejarles cicatrices de por vida, y hacerles recordar quién mató a sus hermanos, como hicieron conmigo. Ulfar, Kelstros, Beren, Darius. Me iba a asegurar que cada xeno muerto por mis manos será una mínima fracción de mi venganza a mis hermanos. Benja, arrástrate al portón, intentaré abrirlo, dije mientras aplastaba a un hormagante con mis manos. No giré, pero pude oír cómo él se arrastraba al portón entre los cadáveres, mientras que yo le disparaba a los hormagantes armados que disparaban contra nosotros. Titus, ayúdame por favor. Me giré para ver que Benja estaba luchando por ponerse de pie y rápidamente fui a ayudarlo ahora que el pequeño ejército fue asesinado. Pero antes que yo pudiese tocar el panel, un fuerte paso, uno muy pesado, me hizo voltear. Un tiránido, pero no uno cualquiera. Este era más grande, más peligroso y con cuchillas el doble de grandes que las alimañas que asesine con las manos. El doble de peligroso, el doble de resistente y el doble de iracundo. Que el virus arranque su pútrida carne de los huesos, susurré, apretando con fuerza mi espada y mi volter. Benja, entra y dirígete a la bahía médica más cercana. Este es mío, dije con seriedad, mirando a la bestia frente a mí y que rugió iracunda al verme con la sangre de sus hermanos. Avance sin miedo y dispuesto a arrancarle la cabeza, puedo decir que ese bicho quería lo mismo. Esquivé justo cuando él usó sus cuchillas, enterrando sus armas en el duro concreto, momento que aproveché para disparar a su cabeza, lo que no pude dar debido a su grueso caparazón en su torso y espalda. La bestia ejecutó el mismo ataque solo para fallar de la misma manera y recibir los mismos disparos de mí, solo que esta vez tuve que esquivar su enorme cola cuando este intentó atacarme con ella. El tiránido rugió de una forma poderosa y cuando menos esperé, más hormagantes aparecieron, lo que no me molestó, solo me dieron más cadáveres que apilar, o eso pensé.
La balanza dejó de estar a mi favor. Ya no solo era el general Zeno frente a mí, los tirandos que lo acompañaban impedían que yo pudiese atacar con libertad, viéndome obligado entre disparar a los soldados, esquivar al general y peor aún. Titus, ¡ayuda! Ese era mi mayor problema, las bestias iban tras Benja y me vi obligado a salvarlo con la consecuencia de ser herido por estos parásitos, lo que ahora en definitiva me hizo enfurecer. Malditos xenos, apártense de mi vista. Aniquile a los ormagantes y no duden en atacar a su general, consiguiendo arrancar una de sus garras solo para ser atravesado por una de ellas en mi pecho. La ira me cegó, ante mi imprudencia abrí un hueco que el enemigo no dudó en perforar. El asqueroso general tiranido no se contuvo y continuó perforando más y más en mi pecho mientras que yo intentaba frenarlo para seguir peleando. Pero mis fuerzas ya no estaban. Titus. Mi visión se nublaba, pero pude ver cómo Benja no dudó en saltar y atravesar el ojo de aquel general tiranido usando nada más que una sola piedra, lo que logró que mi cuerpo cayese al suelo en agonía. Titus, por favor resiste por favor. No me dejes. Todo lo que podía oír eran los ruegos de este chico, mirándome con miedo y lágrimas como si temiese a perderme. Lo siento, fue todo lo que atiné a decir mientras sentía mis fuerzas yéndose de mi cuerpo. Cumplí con mi misión, Kadaku se salvaría temporalmente de los tiránidos. Pero Benja, ahora iba a morir. El general tiranido rugió, claramente furioso por la acción del chico y buscaba venganza. Pero de repente, aquella bestia fue golpeada por unos disparos que provenían del cielo antes de caer al suelo pesadamente. Titus, mira. Benja me señaló con entusiasmo una nave que se acercaba. Mi visión solo se nublaba más y más. Hasta que no pude ver nada más. Llevar a la anomalía a una celda de contención. La principal prioridad es evacuar el planeta. Lleven al hermano Titus a la bahía médica, fue lo último que escuché antes de caer en la oscuridad. Ahora yo estaba en manos del emperador. Sentí mi cuerpo pesado como siempre, abrí los párpados viendo solo un techo gris, mientras mis sentidos regresaron y ahora sentía el colchón bajo mi cuerpo. Alabado sea el emperador, giré mi cabeza al oír una voz que reconocí. Delante de mí estaba el capellán. Un sacerdote con armadura de aspecto impenetrable, diseño de huesos, un cráneo por rostro y una túnica por casco. Me levanté sintiendo un ligero dolor punzante en el pecho, moví mi mano y ahí lo sentí. Una nueva cicatriz ahora adornaba mi pecho junto a otras cicatrices mías de incontables batallas a lo largo de siglos de servicio. Siglos que no me molestaría en retomar. La herida era mortal, habló el capellán, señalando mi nueva cicatriz, y fue donde pude verla más de vista. Contemplando que era incluso más grande que las anteriores. Ha logrado sobrevivir a una intervención Rubicon. Lo hemos rehecho. Ahora, pasará a ser un primaris. Cuando escuché eso sentí mi sangre helarse y miré al capellán como si éste hubiera dicho que él era el creador de los 4 dioses del caos. ¿Por qué? Pregunté, esperando una explicación para tal sorpresa, por decirlo de forma suave. El mismo Lord Calgar fue quien dio la orden, dijo el capellán, mientras que yo me incorporaba en mi cama. ¿Está aquí? Pregunté, consiguiendo una negación con la cabeza. No, el primarca lo ha llamado solo, pude asentir ante las palabras del sacerdote, mientras mi mente aún dormida procesaba la nueva información. Debo volver a la fortaleza. Cuando me dispuse a ponerme de pie, fue el capellán quien primero se alzó. Has sido reasignado, dijo el sacerdote con severidad. Pero yo soy un vigía de la muerte, dije con la misma severidad. La Inquisición no encontró signos de corrupción, Titus. Fue acusado de herejía.
Lleva cumpliendo condena en los Vigía de la Muerte, casi un siglo. Y en ese tiempo, usted jamás ha flanqueado el capellán, me habló con profundidad y seriedad como siempre se caracterizó, antes de inclinarse a mí. No obstante, nunca hallará la redención hasta que se enfrente al juicio de sus hermanos. Demuéstrenos su valía, y le concederemos la absolución, habló el sacerdote, con una mirada bajo su máscara, que demostraba su seriedad más profunda. Capellán, teniente Titus, ambos nos giramos, contemplando a un cervocráneo flotando cerca de nosotros. Repórtense a la bahía médica cuanto antes. El sujeto anómalo está a punto de recobrar sus sentidos para su evaluación. Una vez dicho el mensaje, aquel cráneo se elevó y partió, dejándonos solos. Sujeto anómalo. Pregunté mirando al capellán, quien caminó a la entrada del cuarto. El chico que estuvo contigo, Titus. Cuando escuché eso entonces recordé a Benja y de inmediato me puse de pie. ¿Cómo está? Pregunté, mirando al sacerdote. Estable, por ahora. Estuvo recitando versículos herejes, implorando por tu alma y seguridad. Cuando la nave llegó aquí las alarmas se dispararon, acusando al chico de ser un anómalo del caos. En el momento que escuché caos salir de las palabras del capellán, me levanté casi de un salto y me acerqué al sacerdote. Usted tiene mucho que explicar, Titus. Él me detuvo antes que yo siquiera pudiese hablar. El Adeptus Mechanicus esperará hasta que usted junto al capitán y yo estemos presentes. Por ahora, su juramento ha de hablar yo solo. Pude limitarme a sentir en silencio antes de irme con el capellán. ¿Qué es su vida? Mi honor es mi vida. ¿Cuál es su destino? Mi deber es mi destino. ¿A qué le teme? Le temo al fracaso. ¿Cuál será su recompensa? Mi salvación es mi recompensa. ¿Cuál es su oficio? Mi oficio es la muerte. ¿Cuál es su promesa? Mi promesa es el servicio eterno. Teniente Titus, capellán, ambos nos giramos, viendo a un tecnosacerdote entrando. El sujeto anómalo ha vuelto en sí, y no parece del todo cómodo con nuestra presencia, dijo el tecnosacerdote mirándonos. En marcha, Titus. El capitán espera respuestas, dijo el sacerdote antes de irse con el tecnosacerdote. Me detuve para mirar mi traje, luego a ambos que me esperaban afuera. Que el emperador nos guíe, susurré antes de irme junto al capellán y al tecnosacerdote. Benja nos debe muchas respuestas. Y nosotros sabemos cómo conseguirlas.